Gracias, hermana Damarita, muchas gracias. Vamos a ponerlo de pie, vamos a recibir palabra de nuestro Señor, servidores y administradores, porque eso es lo que usted y lo que yo somos servidores y administradores. Vamos a abrir nuestras Biblias allá en la primera epístola a los Corintios, capítulo número 4, versículo del 1 hasta el versículo número 5. Permítanme a mí leer los versículos nones y ustedes los padres, y nos unimos allá en el versículo número 5. ¿Lo tenemos? ¿Estamos listos, Davidcito? Dice la hermosa palabra de nuestro Señor: así pues, téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, yo en muy poco tengo el ser juzgado por vosotros por tribunal humano, y ni aún yo me juzgo a mí mismo. Juntos, así que no juzguéis nada antes del tiempo, hasta que venga el Señor, el cual declarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones, y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Señor, gracias, Padre, por esta nueva oportunidad, maravillosa oportunidad de venir a escuchar tu palabra. Permite, Señor, que siempre tengamos esa sed de venir a buscarte, de venir a escucharte, de venir, Señor, a oír tu hermosa voz. Y sobre todo, que seamos obedientes, Señor. Quizá habrá ocasiones en lo que tú nos digas, Señor, se nos haga difícil hacerlo, difícil entender, Señor. Pero aquí estamos, Señor, sabedores de que tú eres siempre para con nosotros, que tus propósitos son buenos para tus hijos. Sigue bendiciendo a Jerusalén, su familia, su trabajo, la escuela de nuestros jóvenes. Por dártelo todo esto en el nombre de nuestro Salvador Jesucristo. Amén. Póngase cómodo, mi hermano. Qué lindo es que vamos avanzando en la palabra de nuestro Señor. Y ahora entramos al capítulo número 4. Ya el apóstol Pablo, lo que fue el capítulo 1, lo que fue el capítulo 2 y el capítulo número 3, estaba tratando de enderezar algunas ideas, algunos pensamientos equivocados de la iglesia joven en Corinto, en donde la gente decía: no, pues es que como yo soy de Apolos, como yo soy de Pedro, como yo soy de Pablo. Entonces la gente estaba empezando a hacer grupos dentro de la iglesia. Y el apóstol Pablo, él ya tenía varios años retirado de Corinto y escribe acá fuera de esa hermosa ciudad. Pero él siempre tenía información acerca de todas las iglesias que él había establecido, y le había llegado las noticias no muy buenas de que había división. Y esto lo empezó a corregir a través del capítulo 1, 2 y 3. Y ahora llega el momento de decirles y aclararles que no son los servidores, que no son los pastores a los que tienen que adorar la iglesia, la congregación, los hijos de Dios. Solamente nosotros los pastores, el liderazgo de la iglesia, somos dos cosas. Dice el apóstol Pablo que somos servidores de Cristo y somos administradores de los misterios de Dios. Solamente esas dos cosas nosotros somos. ¿Por qué empezó el apóstol Pablo a aclarar todo esto? Bueno, porque siempre tiene que haber un orden en todo lo que nosotros hagamos. Y cuando no hay un orden en lo que nosotros hacemos, entonces, claro, hay un gran desorden, y el desorden y la desorganización llevan a nada, llevan a la frustración. Mire, usted lo puede ver, por ejemplo, en el día a día. En la relación que usted tiene en su familia debe de existir un orden. Se debe definir el papel del papá, se debe definir el papel de la mamá, y de cada uno de los integrantes deben de tener metas a alcanzar. Por ejemplo, si es una familia, hermana Damarita, en donde los niños sean pequeños o los niños sean jóvenes, ellos deben de saber de que deben de guardar su relación con Dios.
que deben de tener respeto a sus padres. Y la otra, que deben ser entregados y dedicados a la escuela. Entonces, el papel de los papás debe ser de brindar protección, de brindar cuidados a nuestros hijos, sin olvidarse del tema sentimental, en donde nosotros debemos dedicar un tiempo a nuestros hijos para hacerlos sentir que los amamos, hacerlos sentir que los queremos. Mire, cuando el apóstol Pablo escribió esta hermosa epístola a los Corintios, era una iglesia muy nueva, muy joven. Entonces él tenía que definir estas dos situaciones. Entonces, camarita, nosotros somos servidores de Cristo y nosotros somos administradores de los misterios de nuestro Dios. Pero miren, sería un error cerrarme yo a la razón al pensar o al decir que un pastor no influye dentro de una iglesia para que haya asistencia o que no haya asistencia en la iglesia. Yo tengo que entender que la gente va buscando a Dios, pero por ejemplo, si el pastor no los nutre, por ejemplo, si el pastor no tiene un orden en el cual la iglesia tenga metas que alcanzar e involucra a toda la iglesia para que juntos y fortalecidos en armonía vayamos en pos de esas metas, si el pastor no está al pendiente de que haya grupos antagónicos de los cuales empiece a haber un claro desamor, claro que la iglesia va a empezar a disertar, a tener roces, y la iglesia poco a poco se va a ir muriendo. Yo estoy de acuerdo en eso, y Pablo sabe que, por ejemplo, él dejó muchas iglesias, él edificó muchas iglesias a lo largo de todos los viajes misioneros que él hizo, y claro, él no era un pastor. El apóstol Pablo era un gran evangelista, era un gran persona que edificaba iglesias pequeñas, medianas, grandes. Él discipulaba, pero no era pastor. Entonces él dejaba a veces a personas a cargo de la iglesia, y no todas florecieron como esta iglesia en Corinto. Pablo lo sabía. Es decir, cada iglesia, la presencia santa de Jesús, que tiene cada hermano, cada hijo de Dios que seguir. Pero yo estoy de acuerdo que también la iglesia como que hace un clic con el pastor, como que la iglesia le agarra amor al pastor, le agarra respeto, le agarra obediencia, y empieza a ir a la iglesia. Y se ve también muchas de las veces cuando el pastor no está, pues la iglesia no va. ¿Se fija que eso ocurre no solamente en Jerusalén, sino en todas las iglesias? Que ocurre lo mismo. Cuando el pastor no está y deja a alguien encargado, la asistencia baja. Eso yo lo sé. Pablo también lo sabía. Pero debemos de ser enfáticos y directos en decirle a la gente que nuestra relación tiene que ser solamente con Jesús. Esa es la relación más importante que nosotros debemos de tener. Claro, después de eso viene una relación bien hermosa, y que a mí me encanta de tener una relación con usted. Usted sabe, de repente yo lo invito a mi casa, nos vamos por ahí a comer, yo le hablo a usted, le hablo a través del celular, a través del Facebook, por ahí le mando un mensajito para estar al pendiente de usted, para ver cómo usted sigue, para ver qué ha acontecido con su vida, si está en problemas, si está en prosperidad. ¡Qué bueno que eso ocurra! Pero debemos de enseñar a la congregación, nosotros como pastores y el liderazgo, que cada uno de nosotros venimos a adorar a nuestro Señor Jesucristo, porque después de eso ocurre un montón de buenos beneficios espirituales que los hijos de Dios adquieren. Por enumerar algunos, porque son muchos, puede ser el primero, que crea una convicción espiritual en todo lugar. Pablo sabía que en aquel momento de la historia la gente se movía de lugar. ¿Por qué se mueve, pastor?
pues igual que ahora. Es decir, aquí tenemos hermanos que se han movido del lugar por efecto de la escuela, por efecto del trabajo, y que lo que hacen, bueno, con esa convicción espiritual que nosotros tratamos de darle, ponerlo en su corazón, ¿qué va a hacer cuando esté fuera de la ciudad, fuera del rango de la familia? Pues va a buscar una iglesia. Lo que ha pasado, lo que ha sucedido, por ejemplo, con nuestros estudiantes. Misael, pues él va a una iglesia allá a Monterrey, va a Semilla de Mostaza, o va a la iglesia de Jesús Adrián Romero, que está en pleno centro de la ciudad. Mi hijo Alfonso está yendo a la iglesia bautista El Divino Salvador, donde uno de mis cuñados se casó. O cuando ya no le alcanza el tiempo, él va a una iglesia cercana a una cuadra, 2 cuadras, donde él vive. Pastor, ¿y no cree que la gente cuando salga de su iglesia lo extraña? Sí. A mí me costó un montón de trabajo dejar la iglesia bautista West Bronzeville. ¿Se imagina después de tantos años de estar sirviendo allí en esa iglesia? Ser maestro de los jóvenes, estar al pendiente de algunos ministerios en la iglesia, y que de repente me digan, no, pues ahora te vas a otra iglesia en donde no hay nada. Hay que empezar a fundar la iglesia, hay que empezar a visitar, hay que empezar a evangelizar. Claro, yo sé que las personas cuando se mueven del lugar van a extrañar su iglesia. Misael por un lado me dice, no, es que a la iglesia que yo voy, entonces a veces me asusto, porque como es interdenominacional, entonces la gente a veces que el Espíritu Santo y esto y aquello, y al suelo. Entonces él, claro, no está acostumbrado a lo que está sucediendo ahí, y de repente se asusta. Y cuando yo lo he ido a visitar, me dice, pastor, ¿qué hago? Le digo, tú sigue a Jesús. Tú tienes que adorarle. Claro, cuando viene ese momento, pues el niño tranquilo dice que se va hacia atrás, que se pega a la pared, ¿verdad? Le digo, bueno, pero tú sigue, lee tu Biblia, alaba al Señor. Y por otro lado, mi hijo Alfonso dice, no, lo que pasa es que a donde voy es una iglesia tan tradicionalista que no se siente el amor, no se siente la alegría, no aplauden, no se saludan, se acaba el culto y todos se van. Le digo, papá, tú sigue a Jesús, porque eso es lo que hemos tratado de enseñar acá en Jerusalén, tratado de enseñarte en tu familia. Tú tienes que seguir a Dios a donde tú vayas. No es tu iglesia, yo estoy de acuerdo. 6 años va a estar ahí mi hijo, 6 años va a estar allá Misael, después para regresar, si Dios quiere, para acá, para la ciudad. Pero mientras tanto, tú tienes que seguir buscando a Dios. Otra de las cosas, al servir a Dios en la iglesia, cuando nosotros sabemos que servimos a Jesús, hermano, no lo verá como un favor al pastor, no lo verá como un favor al liderazgo, sino aquellas personas que tengan bien establecido en su corazón y en su mente que todos servimos a Jesucristo. El servicio que usted venga a hacer acá a la iglesia, hermano, no espere que le demos un reconocimiento, porque el reconocimiento ya se lo dieron por adelantado. Jesucristo ya vino a morir por cada uno de nosotros, y si usted está haciendo algo aquí en la iglesia, es agradecerle a Él, porque Él es su Salvador, y en un momento dado Él va a venir por usted. Entonces, cada uno de nosotros, el servicio que damos tiene que ser de corazón. Yo he parado algunos liderazgos acá en la iglesia que no tengo por qué proclamarlos o subirlos a la página de nuestra iglesia, pero yo he llegado al momento que he platicado con algunos líderes y les he dicho, mira, si te cuesta trabajo servirle a Dios en la iglesia, no lo hagas. Porque hay personas que empiezan a servir a Dios y dicen, se fija, pastor, que nomás yo sirvo. Bueno, ¿y qué quieres? Tú vienes a servirle a Dios. No es que los demás no sirven, ellos saben la medida y la relación que tienes para con Dios, pero usted viene a servirle a Dios.
aunque los demás no hagan nada o aunque los demás sí lo hagan, porque usted viene a prestarle un servicio a nuestro Señor sin recompensa alguno, porque la recompensa ya la tenemos todos establecida. Otra cosa, al estar fuera de la iglesia, hermano Tamarita, su comportamiento será agradable a Dios, aunque el pastor no esté, aunque los diáconos no estén, aunque los servidores no estén. Debemos entender que al que tenemos que agradar es a Jesús, no al pastor. Una vez, hermano, que el apóstol Pablo dejó en claro que somos servidores, ahora pasa a explicar que somos administradores. Mire el versículo 1 del capítulo número 4. Dice el apóstol Pablo: así pues, ténganos los hombres, ¿por qué dice? Y administradores de los misterios de Dios. Bueno, hermana Damarita, la ciencia de la administración, hermanos, nos dicta que hay 4 etapas en el desarrollo de la misma. Viene ahora una tendencia en el establecimiento de las iglesias, sobre todo los movimientos fuertes de Rick Warren, de Dante Gebel, de Cash Luna, de Guillermo Maldonado, de todos esos evangelizadores de televisión que quieren poner mega iglesias. La mayoría de ellos, si usted quiere entrar a las filas de ese tipo de iglesias, usted tiene que ser un profesionista. A mí me han invitado a ser parte del movimiento de Semilla de Mostaza 2 veces. Primero, el pastor que está aquí en Reynosa, que ya puso una iglesia acá en McAllen, y luego el pastor David González del Estado de México, que ya se unió a ese movimiento. Y una de las cosas es de que usted tiene que ser profesionista. Y yo no estoy en contra de eso. Sí estoy en contra de lo demás, de que quieren vivir de la iglesia, de que quieren poner ciertos límites, de que quieren llamarse apóstoles, cuando yo ya le he comentado bíblicamente que ya apóstoles no hay, porque todos los apóstoles fueron llamados por Jesús y el último y el abortivo fue el apóstol Pablo. Pero sí estoy de acuerdo que los pastores tenemos que estar preparados. Porque yo sé de unos pastores que vienen y toman la Biblia, se suben al púlpito y empiezan a decir: y ahora vamos a hablar, y déjenme ver, y de donde él paró de hojear la Biblia, que no saben qué alabanza van a cantar, que no tienen metas. Entonces, nosotros tenemos que ser, el apóstol Pablo nos dice, administradores de los misterios de Dios. ¿Qué es administrar? Bueno, son 4 etapas que la ciencia de la administración nos dice que nosotros tenemos que planificar. ¿Qué es planificar? Bueno, planificar, hermanos, es el proceso en donde comienza la visión que tiene cada organización. Dicho sea de paso, nosotros no somos ninguna organización, porque una organización es materia muerta. Usted y yo, la iglesia, somos un organismo vivo que siente y que se mueve al propósito de Dios. ¿Cuáles son las metas, pastor, de nuestra iglesia? Entonces, alcanzar almas. Y en la etapa de la planación también viene cómo vamos a alcanzar esas almas. ¿Cómo va a ser? A través de los ministerios. Luego viene la segunda etapa, que es la de organización. ¿Qué es la organización? Bueno, es decirle quién va a hacer esa visión, quién va a lograr esas metas. Por supuesto que debe ser quién, usted y yo, la iglesia. Y en esa etapa de la administración, de la organización, empezamos a decir cómo lo vamos a hacer, cuándo lo vamos a hacer, dónde lo vamos a hacer y para qué lo vamos a hacer. La tercera etapa de la administración nos dice que nosotros debemos de dirigir esas metas fijadas. ¿Cómo le vamos a hacer? Tenemos que ir midiendo si lo que nosotros planeamos y lo que nosotros organizamos
vamos a llegar a esas metas. Y por último, tenemos que controlar. ¿Para qué, pastor? Tenemos que controlar si estamos yendo a la visión de la planeación. Nosotros como administradores, como iglesia, debemos nosotros de saber que somos establecidos para ganar almas. Y en la etapa de la organización es cuando nosotros decimos a través de qué ministerios, pues de pan de vida, pues de mensajeros, pues de las células de oración, y cada una de esos ministerios o herramientas, estrategias para alcanzar la visión tienen que ser medidas seguidamente para ver si están cumpliendo con la visión o no. Por eso usted ve que siempre en los anuncios hacemos énfasis en cómo va creciendo cada uno de los ministerios. Si pan de vida no gana almas, entonces ¿para qué lo ponemos? Si mensajero del Altísimo no gana almas, entonces ¿para qué venimos a solearnos? Si no está funcionando. Entonces por eso debemos de ser buenos administradores, porque no vamos a reunirnos nada más por reunirnos. ¿Se recuerda que nosotros acá en nuestra iglesia, al inicio de Jerusalén, nos reuníamos una vez por semana? Solamente una vez, los domingos en la mañana. Y entonces la gente me decía, pastor, es que ya es necesario un día entre semana, los jueves. Digo, pues quizá cuando seamos más. Quizá cuando tengamos ya bien el caminito para llegar a Jerusalén. Y poco a poco fuimos añadiendo el culto vespertino y poco a poco fuimos añadiendo el culto de los jueves. Pero tenemos que tener, hermanos, ese ciclo de la administración. Ahora, ¿qué administramos? Porque el apóstol Pablo nos dice que nosotros somos administradores ¿de qué? De los misterios de Dios. Entonces, esta semana yo me reunía con Angélica, que ahora es la encargada de la librería Jaspe, ya no es el pastor Jaime Hernández. Bueno, fui a ponerme en sus órdenes, a platicar con ella, a ver qué podemos hacer juntos, en qué yo le puedo ayudar, en qué yo le puedo apoyar. Ya le fui a llevar 10 libros de nuestra iglesia para que ella los vaya promoviendo ahí en la librería. Y ella me decía, no, lo que sucede es que yo no voy, por ejemplo, pastor, a la femenil. Ya empezó a hablar algunas cosas de la femenil y yo no decía nada. Y me decía, híjole, a lo mejor ya metí la pata. ¿Usted tiene reuniones de damas? Le digo, no. ¿Y de varones? No. ¿Y por qué? Le digo, porque todavía no se ha dado. Yo no sé cómo vaya a ser en Jerusalén, pero yo tengo la experiencia de otras uniones en otras iglesias de que no hay propósito. ¿Verdad, pastor? Me dice que nomás se juntan para el café. Le digo, yo no sé, yo no quiero hablar del Divino Salvador porque ella me está hablando de esa iglesia. Le digo, pero yo respeto, pero sí, cada ministerio que nosotros abramos en una iglesia tiene que tener el propósito de la visión, porque no vamos a abrir ministerios nada más por abrir. Hay mucha gente que se me acerca y me dice, no, es que la gente quiere trabajar. Bueno, hay ministerios en la iglesia en donde puede entrar a trabajar. No es que quieren nuevos ministerios. Bueno, a la razón de mi fuerza y el tiempo que yo tengo en este momento, yo no puedo abrir nuevos ministerios. Pero si viene una persona y dice, bueno, si usted no puede, yo lo abro. Excelente. Ábralo, que sea constante, que sea fijo, que gane almas y que no esté peleado con la visión de Dios. Yo encantadísimo que cada uno de ustedes me dijera, quiero abrir un ministerio. Ok, ¿en dónde? ¿Cuándo? Vamos a ver, vamos a afianzarlo y que sea de bendición para la iglesia y que sea de bendición para lo que nos rodea. Miren, dentro de los misterios de Dios solamente han hablado 3 personas. En el Antiguo Testamento solamente fue el profeta Isaías. Nadie más habló de los misterios de Dios.
Él dijo, va a llegar un momento en que va a ser revelado a los hombres la manera correcta de adorarle. Hoy es un misterio, pero va a venir el Mesías un día y Él nos va a decir cuáles son esos misterios que para el hombre están ocultos. Luego vino el Señor Jesucristo y Él habló de esos misterios de Dios. Y ahora el apóstol Pablo es el único escritor del Nuevo Testamento que vuelve a tocar el tema. ¿Pero qué es un misterio? No lo vea usted como una película de esas de suspenso, ¿verdad? De esas de terror. Yo no sé si dicen que los hombres somos más valientes que las mujeres. A las mujeres les gusta más ese tipo de películas. Y que griten, y que salga, y que... No es eso. ¿Qué es un misterio entonces? Bueno, hermana Damaris, un misterio es aquello inaccesible a la razón y que solo Dios puede revelarlo en su tiempo perfecto. Eso es un misterio. Miren, en el año 1789, les voy a platicar algo. Un investigador francés, hermana Damarita, llamado Lavoisier, él sentaría las bases de lo que era un misterio hasta ese entonces para la ciencia. Él es el padre de la química. Entonces, él en un tiempo, al final de su carrera muy buena de investigador, se convirtió al cristianismo. Francia, usted sabe, igual que España, era uno de esos países muy católicos. Pero llegó, se convirtió al cristianismo y empezó a decirle a la gente, mira, ya debemos de entender que los misterios que nosotros creemos, que estamos descubriendo, no existen. ¿Pero por qué? Le decían a él, si tú eres un gran investigador, tú has descubierto muchas cosas. Dice, sí, pero ahora que yo me he acercado a Cristo, he entendido, he comprendido que no hay nada nuevo bajo el sol y que lo que nosotros hacemos creyendo que estamos resolviendo los misterios, solo Dios es el que puede darnos a nosotros esos misterios por los cuales nosotros empeñamos toda nuestra carrera. Y entonces él esbozó esta frase que se le llama la ley de la materia: nada se crea, nada se destruye. ¿Qué dice? Todo se transforma. No le entendieron sus compañeros de trabajo. Lo que él decía no lo entendían. ¿Por qué no lo entendían, pastor? Porque no estaban preparados. Porque solamente a algunos se nos fue dado la revelación de esos misterios de Dios. Por eso cuando Jesucristo vino, hermano, Él hablaba a través de parábolas. Mateo capítulo número 13, versículo del 10 al 11. Llega un momento en que el Señor Jesucristo, a esta altura, ya había dicho como 8 parábolas. Y entonces todos sus discípulos le decían, mira, Señor, dinos qué está pasando. Porque cuando tú estás frente a toda la multitud, entonces empiezas a hablar por parábolas. Empiezas como que a tu lenguaje no es el mismo que cuando tú hablas con nosotros. Claro, porque la gente no le va a entender. La gente que está a nuestro alrededor no nos entiende. Esta semana me hablaron de una maquiladora. Resulta que en la área contable de las maquiladoras, a cierto número de empleados o a cierto ingreso de la empresa están obligados a que alguien les audite sus finanzas. Y entonces llegó una auditora del Estado de México a auditarles a ellos y necesitaba ciertos reportes míos que yo tenía que sacar del sistema de información. Y entonces, claro, el mundo se maneja de una manera diferente a la nuestra. Y la mayoría de los negocios, yo lo hice en un tiempo, así lo hacíamos en la oficina, se cierran en un bar, se cierran en un restaurante. Y entonces me decía la contadora, oiga, licenciada, ¿y usted no toma? Le digo, no, yo no tomo.
Y empezó a hacer el tema, no yo, porque en esos momentos me estaban pagando por hora. Dije, yo no voy a platicar, sino a salir lo más pronto, porque era martes y tenía cédula. Y no fuma, licenciado. Le digo, pues no fumo. Me dice, ay, qué aburrido. Le digo, ¿y por qué dices eso? Porque por si no fuma, porque por si no toma, entonces ¿en qué se divierte? Le digo, pues voy al cine, juego basquetbol, tengo mi familia, tengo una iglesia. Ah, entonces ya sé por dónde va usted. Entonces usted va a la iglesia. Le digo, no solamente voy, sino que yo soy un pastor de una iglesia. Y entonces se quedó así y ya no me hablo más del tema. Claro, ella no entiende la manera en la que yo soy feliz. Ella no comprende la manera en que usted y yo tenemos asegurada la salvación por portarnos bien. Lo mismo le pasó a Jesús. Dice la palabra del Señor. Entonces, acercándose los discípulos le dijeron, mira, ¿por qué les hablas por parábolas? Él respondiendo les dijo, porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos. ¿Qué dice? Mas a ellos no les es dado. Hermano, usted sabe cómo ir al cielo. Hermano, usted sabe cómo se va a acabar el mundo. Muchos de los que ya han ido a ver el remanente, un hermano que el domingo me platicaba acerca de la película y le decía, ¿y qué pasó? ¿Cómo te fue? Dice, no, pastor, temblé. Digo, ¿por qué? Dice, porque me dio mucho miedo. Es un nuevo creyente de nuestra iglesia. Y le digo, mira, hermano, pero eso tiene que hacer que te afiances más del Señor. Porque para la gente es un misterio lo que está ocurriendo. La gente llega y sale asustada de ahí, de esa película. Y cuando usted llega con la gente y le dice, usted se va a ir al infierno si no acepta a Cristo en su corazón, se quedan asustados. ¿Por qué? Para ellos eso es un misterio, es inaccesible. Pero usted y yo, que somos administradores de esos misterios de Dios, tenemos que ir y compartirles la palabra del Señor. El versículo número 2, ya para terminar, dice la palabra del Señor que nosotros debemos de ser fieles al Señor. Ahora bien, todo lo que yo ya les dije, que tienen que ser servidores, que tienen que ser administradores, que es un misterio de Dios, tienen que tener ciertas características. Se requiere de los administradores que cada uno sea hallado como fiel. Hermano, pero no fiel en la iglesia, fiel en su familia, fiel en su trabajo, fiel con sus amigos, fiel en los deportes, fiel en la escuela. ¿Por qué? Porque Dios quiere que nosotros seamos obedientes. Porque Dios quiere que usted y yo seamos cuidadosos de lo que Dios nos ha dado. Por eso siempre les digo aquí en Jerusalén, cada silla, cada proyector, cada pintura, cada cuadro, debemos de cuidarla. No porque sea mío, yo nomás estoy al pendiente, oiga hermano, no maltrate las sillas, mire, el micrófono, agárrelo con tacto, las guitarritas, por favor, se me estaban, cada rato se descomponían de las cuerdas y había que comprar y estaban muy caras. Y esto no puede ser posible. Vamos a poner muebles para que no se maltraten las guitarras. ¿Por qué? No son mías, yo ni siquiera las toco, pero sé que han salido de las manos de cada gente que viene y pone sus diezmos y sus ofrendas, y las tenemos que cuidar, porque somos administradores, porque cuando llegamos al cielo, el dueño de todo lo que nosotros administramos nos va a pedir cuentas. Y por último, hermano, es el deseo de todo corazón que Jerusalén siga entendiendo que somos siervos de Jesucristo, no solamente yo, todos debemos de servir a nuestro Señor. Y después de eso, nosotros vamos a recibir las grandes bendiciones de Dios que tiene deparado para cada uno de nosotros. Gracias, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque a veces hay temas que no podemos entender, pero gracias a tu palabra que nos las han explicado. Gracias por esos misterios, Padre, que fueron revelados a tu iglesia. No para tenerlos, no para resguardarlos,
sino para administrarlo, Señor, y sobre todo que la gente entienda que a través de ti hay salvación. Sigue bendiciendo a Jerusalén, a su liderazgo. Sigue dándonos esa pasión por el perdido. Y que al paso del tiempo podamos decir, Señor, que hemos sido fieles para con todos tus mandatos. Si no lo estamos siendo, Señor, ayúdanos a hacerlo. Danos la sabiduría para poder estar en tu camino siempre. En Cristo Jesús. Amén. Bien, mis hermanos, vamos.